Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. 12:34, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía y les queremos contar que, como les comentábamos al inicio de esta emisión, que se había reportado la pérdida de contacto con 66 soldados de las fuerzas militares, pues ya se tiene contacto con ellos e informaron que la pérdida de comunicación se debía a problemas de mal tiempo. De esto estaremos hablándoles más adelante. Por ahora les contamos que a esta hora el país despide a Germán Vargas Lleras, uno de los líderes políticos más importantes de los últimos años. Vargas Lleras, quien falleció a los 64 años de edad, fue uno de los grandes protagonistas de la vida nacional, Nicolás. Catalina, su familia, amigos, seguidores, adversarios políticos y figuras importantes del mundo político le dan el último adiós en la Catedral Primada de Colombia, esto en el centro de Bogotá. En este punto estará María Camila Roa y Luis Eduardo Maldonado con los detalles de las exequias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Así es, en esta iglesia, la más importante del país, la Catedral Primada, se dio el último adiós, María Camila, el último homenaje, el último elogio a uno de los grandes, al estadista más grande de los últimos tiempos, a Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República. Una ceremonia religiosa muy emotiva, con muchos mensajes, diciéndole al país lo que puede representar el legado de Germán Vargas Lleras para su futuro. Y mire lo que logró precisamente en ese último homenaje público de cara al país, y fue unir acá, en la sede religiosa más importante de Colombia, a personajes políticos, su familia y amigos que representaban a todos los sectores políticos. Vimos aquí a 4 expresidentes, estuvieron los expresidentes Duque, Gaviria, Samper y Uribe, todos unidos en las primeras filas de esta catedral, despidiendo a Germán Vargas Lleras y por supuesto su familia. Hubo también, Luis Eduardo, representación del gobierno. Estuvo aquí presente la vicepresidenta Francia Márquez. Fue un sentimiento, un único sentimiento, rendir homenaje a Germán Vargas Lleras. Acá no hubo política, estaban los representantes políticos, pero no hubo sentimientos. Y los candidatos presidenciales, vimos a Paloma Valencia, vimos a su fórmula vicepresidencial, pero el sentimiento aquí era de reconocimiento de las ideas, del liderazgo y de la huella que deja para el país Germán Vargas Lleras, con un mensaje religioso también muy lindo, ¿no? Vamos a hablar de eso porque fue muy fuerte y representativo el mensaje del cardenal emérito de Bogotá, Rubén Salazar, que resaltó que era cercano a Germán Vargas Lleras y que recorrió con él muchos momentos difíciles de su vida. Dijo que Colombia deja ir o está viendo partir a uno de sus colombianos más ilustres, y estamos viendo en este momento precisamente como el féretro ya está fuera de la Catedral Primada, porque se va a cumplir ahora lo que es el último paso de despedida, pero ya es privado, Luis Eduardo. Sí. Es con su familia en Jardines de Paz, donde será enterrado Germán Vargas Lleras. Allá va a descansar Germán Vargas Lleras. La familia ha decidido que no quiere medios de comunicación, quieren otra despedida. Vea, les cuento, la primera despedida fue sobre las 9:30 en el Palacio de San Carlos, en el Salón Bolívar. Únicamente su hija, sus hermanos, sus sobrinos. Una despedida íntima. Me cuentan que abrieron el féretro, se despidieron de Germán Vargas Lleras, y esta ya será la despedida final en el norte de Bogotá. Retomemos entonces lo que les estábamos transmitiendo, el mensaje de Monseñor Rubén Salazar hoy aquí en la Catedral Primada. Habló de la trayectoria de Germán Vargas Lleras, pero también destacó cómo fue un hombre fuerte, resiliente, e hizo un llamado al país para que esta despedida, Germán Vargas Lleras, convoque a los colombianos a lo que él más quería, que era ver el país unido. Tristeza porque se ha ido uno de los hijos más ilustres de Colombia en las últimas décadas. Hombre integérrimo en sus cualidades humanas, buscador sincero de la verdad, de la justicia, de la fraternidad, de la solidaridad. Hombre valiente, luchador, entregado completamente al servicio de la nación y que abrió senderos nuevos en los campos en los cuales pudo participar en la vida ciudadana, como concejal, senador, ministro en varios ministerios de gran importancia, jefe de un partido y especialmente como vicepresidente de la Nación, cargo que le permitió revolucionar la infraestructura vial del país.
sus conquistas, sus logros, sus luchas, sus directrices, sus proyectos políticos, toda su existencia meritoria ha sido explicada y enaltecida por todos aquellos que tuvieron la oportunidad de compartirla. La despedida al féretro de Germán Vargas Lleras fue al son con las notas de El Guerrero, esa canción de Yuri Buenaventura que dicen sus más cercanos, su partido, sus amigos lo representa y narra ese legado de un hombre fuerte. Hoy vivimos aquí también un momento que el país estaba esperando y por el cual muchos se preguntaban, y fue ese abrazo entre un representante del gobierno y la familia de Vargas Lleras. Recordemos que el presidente Gustavo Petro lo calificó como un gladiador de la política y hoy estuvo aquí la vicepresidenta Francia Márquez, que le pudo dar el sentido pésame a Clemencia Vargas, única hija de Germán Vargas Lleras, que estuvo aquí ya también leyendo el Evangelio del Día y con quien usted pudo conversar previamente, Luis Eduardo. Sí, antes de la despedida allá en el Palacio de San Carlos, concedió una entrevista a Noticias Caracol muy emotiva para recordar a su padre, para recordar al hombre que la formó, el hombre que soñaba con ser abuelo antes de morir. Y ella dice que fueron los días más felices de Germán Vargas Lleras con el nacimiento de su hijo. Pero también habló del Germán Vargas Lleras de carácter, el hombre que decía las cosas y se tenían que hacer, pero se tenían que hacer bien. Habló del futuro que le espera a Colombia si el legado de Germán Vargas Lleras es tenido en cuenta. Este es un día muy triste para mí, para toda la familia, y yo creo que para más de 50 millones de colombianos. Mi papá nos deja un legado donde no solamente la cantidad de acueductos, aeropuertos, carreteras, viviendas que le devolvieron la dignidad a muchas familias, y como el gran ejecutor que fue, deja una huella más allá del poder, sino como ser humano, como el gran padre, el gran abuelo, el gran amigo de sus amigos, que fue y que para siempre lo recordaremos. Este es un momento para recordar el legado que nos deja, el amor por Colombia y sobre todo él como un gran mentor que dejó huella en tantas personas. Y el gran resultado de eso no ha sido solamente todo lo que ha hecho, sino también el compromiso de tantos trabajadores incansables que llevan 20, 30, 40 años con él. Realmente agradece mucho el acompañamiento de ustedes como medios de comunicación. El país entero se ha paralizado y nos ha brindado este gran homenaje a él. Y yo creo que ese es el legado que hay que dejar, que todos los colombianos nos unamos y recuperemos el rumbo de Colombia. Alguien me decía que el último año tal vez fue el más feliz para Germán Vargas Lleras porque él quiso ser abuelo y usted le dio esa alegría. El más feliz y el más duro. Bueno, pero hay muchas anécdotas también al lado de Germán Vargas Lleras porque él quería mucho los perritos. Mancho se murió el año pasado, el perrito de él, ¿no? Sí, fue una de nuestras grandes tristezas. Yo creo que Mancho somatizó mucho de lo que estábamos viviendo. Pero hoy nos quedan sus dos hijos. Traigámonos para acá. Y Toño. ¿Cuál es Toño? ¿Cuál es Henry? Toño, Henry. Toño. Bueno, ¿y Toño por qué? ¿Por qué lo bautizan Toño? Toño, Henry y Mancho, los tres hermanos. Como un homenaje, tal vez, la unión familiar. ¿O qué? Así es, así es. Ocupó todos los cargos públicos más importantes de ese país. Le faltó la presidencia. Y la gente lo lamenta. Sí. Lamentablemente no lo vimos ser presidente y hoy, tardíamente, la gente lo comprueba, lo recuerda. Esperemos, ya que no le dimos la oportunidad de él hacerlo, como nuevamente lo repito, que podamos dejar ese legado de elegir bien, de que no perdamos el rumbo de Colombia y que el sacrificio de más de 40 años de carrera se vea reflejado en que tengamos un país para mi hijo Agustín, para mí, para todos los colombianos que nos merecemos. Nunca le tembló la mano en decir las verdades y siempre lo que dijo lo cumplió. Acá necesitamos es recuperar los liderazgos de ejecutar y de cumplir lo que dice y no que quedemos en los falsos discursos y las faltas
y las grandes falsas promesas que hoy estamos viendo en nuestros liderazgos. Ayer su tío Enrique, hablando también con Noticias Caracol, nos contaba que hace algunos meses ya largos había hablado con Germán Vargas y que él contemplaba una tercera posibilidad. Acarició la posibilidad de una tercera candidatura. ¿Qué les decía a ustedes? ¿Cómo nos hubiera gustado que él hubiera podido cumplir este sueño? Yo creo que él nació, se preparó y le demostró a Colombia su gran capacidad que todos los colombianos nos perdimos. En este día tan duro lo recordaremos con su humanidad que muchos de los colombianos no conocieron. Ese gran amigo, esa gran persona, ese gran padre, abuelo, hermano, que hay veces no se dejaba mostrar por querer mostrar su firmeza pública y política frente a la gente. Qué gran falta nos va a hacer a más de 50 millones de colombianos, a mí, a mi hijo Agustín, a los hermanos y a toda la familia. ¿La malcrió? ¿Muy consentidor? Te voy a decir una cosa, yo siempre he sido muy consentida, hija única. Pero mi padre siempre, desde que me gradué de la universidad, me dijo, ¿y usted en qué va a trabajar? ¿Usted qué va a hacer? Hasta acá llegó el chorro. Y a pesar de ser una gran consentida de su corazón, me formó como una gran persona y una gran profesional, y eso se lo agradezco profundamente. La acompañamos de corazón a la familia. Muy amable por estar acá en Noticias Caracol. Si quieres. Estamos viendo en este momento cómo iza media asta la bandera de Colombia sobre el Senado de la República. Por más de 16 años, la segunda casa de Germán Vargas Lleras, fue congresista 4 veces, destacado. En la Comisión Primera siempre tuvo su lugar y allí aprobó importantes leyes. Fue el articulador político del Código Penal, de lo que tiene que ver con la infraestructura, que fueron las bases después de lo que fue su labor en materia de construcción de vías y viviendas. Y allí en el Senado de la República estamos viendo cómo se iza esa bandera media asta. Sí, señora. Un luchador, un crítico, un enemigo del narcotráfico, un enemigo de las acciones criminales de la guerrilla, y esto le costó precisamente muchos atentados, muchos enemigos. Salía con vida de estos atentados y fueron muchas las veces en las que estuvo en peligro. Sí, Luis Eduardo, y es que uno de los momentos más especiales de esta misa tuvo que ver con lo que fue la lectura de la palabra, que fue el capítulo 11 de Juan, donde se habla de la resurrección de Lázaro. Vamos a interrumpir un momento aquí la transmisión. Expresidente Uribe, estamos en vivo para Noticias Caracol. Lo están saludando aquí en la Catedral Primada. ¿Cómo está, presidente? Discúlpenos. Queremos que usted nos ayude aquí en este fin de los homenajes a Germán Vargas Lleras, a enviarle un mensaje a su familia y al país en el que fue el último adiós al ex vicepresidente. Bueno, una declaración al interior de la catedral me preocupa, pero con mucho gusto. He venido a participar de este homenaje al doctor Vargas Lleras, un combatiente ejemplar de la democracia, una verticalidad ejemplar. ¿Cuánta falta hace, y más en este momento difícil de Colombia, un momento de tanto riesgo? En mi caso, cualquier desacuerdo coyuntural es pequeño frente al significado democrático y de lucha del doctor Vargas Lleras, a su familia, a su hija, a su nieto, a sus hermanos, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical, a todos aquellos colombianos que, como yo, lo admiramos y lo apreciamos desde diferentes orillas, toda nuestra solidaridad. El doctor Vargas Lleras, un ejemplo. Se ha hablado mucho, presidente, de la altura de Germán Vargas Lleras para enfrentar los debates y las controversias. Con usted tuvo mucha altura en esas discusiones. Sí. Discutimos poco, casi siempre estuvimos de acuerdo. Gracias, presidente Uribe. Fue uno de los 4 exmandatarios que estuvo aquí presente en la Catedral Primada.
Como ven ustedes siempre, pues la gente se acerca mucho a saludarlos también porque hoy fue centro de reunión de grandes personalidades políticas de todas las orillas políticas. Pero le estaba comentando Luis Eduardo previamente que el cardenal Rubén Salazar entregó una palabra en la que leyó el Evangelio de Juan capítulo 11, donde se habla de la resurrección de Lázaro. Y decía él, resaltaba, lo comparaba con Germán Vargas Lleras, asegurando que se gastó toda su vida y estuvo al límite de la muerte varias veces precisamente al servicio de Colombia. Sí, uno de los hombres más protegidos del país, tuvo que sortear situaciones difíciles, atentados en el Senado de la República, atentados en Caracol Radio, muchos de los cuales, o todos, de los cuales salió con vida. Siempre le servía a Colombia, a defender con vehemencia de la seguridad. ¡No puede arrancar el ministro! Esa bomba rebotó contra un edificio. Tenemos algún día que salir de esta plaga de gente. El crimen no duerme, se necesita judicializarlos. Con mis virtudes y defectos, pero creo ser el colombiano más capacitado para conducir los destinos de este país. Dicen que los gatos tienen 7 vidas. Germán Vargas Lleras terminó agotando las más de 10 que tenía y su cuerpo, con el pasar de los años, se convirtió en un mapa de la guerra en Colombia. Fue acumulando cicatrices, algunas de ellas producto del azar. Después de una campaña de haber estado mucho tiempo fuera, tomé la decisión de embarcarme en un crucero de Disneylandia. Fuimos al mar y a mí me atrapó una corriente y me estrelló contra el piso del mar y se presentó algo que se llama médicamente Le Fort. Se le zafa la cara del cráneo. No hay un servicio médico adecuado en la isla. Mi familia fue a traerme, me operaron en Bogotá con la visión afectada, la operación se hizo por la boca, entonces tampoco podía comer, muy dolorosa. Eventos trágicos de los que solía salvarse sin explicación y de puro milagro. Nieto del presidente Carlos Lleras Restrepo, quien fue en su niñez una figura cercana y determinante. Heredero de un linaje de poder que sin duda talló su recio carácter. Era esquivo para hablar de su vida privada. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Uno de sus grandes dolores ocurrió el miércoles 27 de septiembre de 1994, cuando tuvo que despedir a su abuelo. Los colombianos vimos asomarse entre el cortejo fúnebre al joven de 32 años, delgado y tímido, que intentaba esconder su dolor en medio de los honores a quien fuera presidente de Colombia. Germán, José Antonio y Enrique, los 3 hermanos Vargas Lleras, supieron de la orfandad materna a temprana edad. Madre murió muy joven, de tan solo 40 años. Desde entonces, jamás he celebrado el Día de la Madre. Germán el mayor tenía entonces 13 años, cuando la vida familiar les cambió. Eso fue devastador, sobre todo porque fue intempestivo. Fue un infarto fulminante. Entonces nosotros nos vemos, pues continuamos viviendo con mi padre y con mi abuela. Mi padre fue padre y madre. El tiempo transcurrió y Germán se hizo abogado y teniente de la Reserva del Ejército. Su carrera política la inició muy joven. Tenía 19 años cuando se vinculó al nuevo liberalismo. Caminó al lado de Luis Carlos Galán y fue testigo en primera fila de su asesinato. Estaba a 2 metros antes de subir a la tarima del horror. Si el sicario hubiera demorado 4 segundos más en hacer el disparo, yo hubiera pasado al frente, venía detrás de él y pues me hubieran también asesinado. Y amerita nuestro apoyo generoso. Fue conquistando escaños políticos, secretario del Partido Liberal en el 90
y concejal hasta el 98, 4 veces senador, en el 2003 con la votación más alta del país. En una de tantas correrías, de subidas y bajadas de avionetas y helicópteros, terminó dando giros incontrolados. El helicóptero luchaba sobre los tejados de las casas por no terminar estampillado en el suelo. ¡No puede arrancar el ministro! ¡No puede arrancar! Despegamos del helicóptero, teníamos otra actividad en la ciudad de Pasto, cuando saliendo falló el rotor de cola, pero fueron segundos angustiosos. Sobrevolábamos los techos de las casas del municipio a muy baja altura. Parecía un carro loco, sin control. Nos botamos al piso a esperar lo peor. Le digo una vez más, la pericia, la suerte y Dios, que es muy grande. Como si el peligro lo acechara y la salvación fuera el final feliz de cada guión, en febrero de 2005, en una tarde de corrida de toros en la Plaza Santa María, donde siempre ocupaba el puesto del callejón, su anillo de seguridad advirtió un camión bomba cargado con 400 kilos de dinamita a punto de ser detonado. En primer lugar, lo que hubiera podido ser una tragedia y era volar la plaza de toros con todos los habitantes ahí, y cuando se le preguntó de qué se trataba, contra quién iba el magnicidio, informó que era contra Germán Vargas. Así, Germán Vargas Lleras terminó convirtiéndose en el segundo hombre más escoltado de Colombia. A la fuerza en la zona de distensión. A medida que crecía su riesgo, Germán subió el tono desde las trincheras de los micrófonos. Que la zona de distensión está siendo utilizada para un propósito distinto, para fortalecer militarmente la acción de las FARC. Sus palabras sonaban como ráfagas de fusil frente a los que consideraba sus enemigos, la guerrilla de las FARC. El Estado no ejerce la autoridad en la zona de distensión. Se iniciaba la temporada navideña con el cierre de las actividades en el Congreso. Una caja llegó a su oficina, parecía un regalo de Navidad, pero dentro no había afecto, sino odio comprimido en forma de cartabomba. Había algunos regalos de los que llegan, un memorando. Y entonces lo abrí y en ese momento pues explotó la bomba. Un episodio rarísimo, porque esa bomba pasó, entró al Congreso. Todos los filtros de seguridad que tienen. De seguridad. Así lo relató en una entrevista íntima a la periodista María Elvira Arango. Una cosa milagrosa, las bombas explotan o no explotan. Esta explotó la mitad. El sobre le estalló entre las manos, cercenándole los dedos. Mucho más grave fue esta mano que quedó colgando y la reconstruyeron. Inicialmente no tenía sensibilidad, ya hoy la tengo. Sobre su discapacidad física, siempre pensó que no podía traducirse en una discapacidad política y así lo escribió. La mutilación de mi mano fue el precio de mi libertad de expresión. Me quitaron los dedos, pero no la voluntad de denunciar lo que estaba pasando en el país. Sus denuncias sobre corrupción tuvieron un ingrediente nuevo: las alianzas entre políticos, paramilitares y narcos. Estaba cruzando esa delgada línea roja que aumentó su riesgo. Esta vez el escenario fue el norte de Bogotá. Salía del programa de opinión Hora 20 de Caracol Radio, cuando al paso de su caravana estalló un carro bomba. Esa fue una bomba dirigida. El impacto principal de la bomba nos pasó entre el primer y el segundo vehículo. Si nos coge, pues tampoco estaríamos haciendo esta entrevista. Esa bomba rebotó contra un edificio del otro lado de la calle, destrozándolo todo. Bueno, los carros sí quedaron inservibles, pérdida total. El blindaje crujió, pero aguantó. Y varios de los muchachos del grupo de escoltas muy afectados. Uno perdió un ojo, el otro la audición.
Ese día entendió que no era un político más, era un objetivo militar prioritario. León, que además es enfermero, me hubiera desangrado antes de llegar a la Santa Fe. O la pericia al día que nos pusieron la bomba saliendo de Caracol. Nos evitaron ser asesinados. Yo sinceramente creo que les debo la vida. Vendado y herido, entró al recinto del Congreso como un guerrero sobreviviente, erguido y sin miedo. Fue olvidando que era de carne y hueso y el cuerpo no tardó en recordárselo en el 2014. Sí, juro. Al ser nombrado vicepresidente de Juan Manuel Santos en su segundo mandato, se convirtió en una máquina humana imparable. Nos dedicaremos en el 2016 a ver. Pero sufrió un desmayo que quedó registrado en medio de la angustia de la gente. Un primer aviso que lo llevó a una cirugía y entendió que además de los enemigos externos, tendría que lidiar con condiciones de salud. Sufrió varias caídas en cicla, desmayos repentinos. De todos terminaba siempre en pie, como curado de espantos. Avanzamos muy bien en esa carretera. Años después de los atentados que casi le cuestan la vida a Germán Vargas Lleras, quedó inscrito en la historia del conflicto armado colombiano como víctima de las antiguas FARC. Hace más de 20 años que vengo reclamando a las autoridades judiciales me esclarezcan qué pasó en ambas ocasiones. Celebro que la JEP me reconozca como víctima, no porque esté pensando en cobrar ni un peso en materia de indemnización. Lo único que me interesa es conocer la verdad de lo ocurrido. Y aunque no hubo un acto personal, un cara a cara con alias Timochenko, la guerrilla reconoció su responsabilidad. Para reconocer mi responsabilidad como coordinador del bloque del Magdalena Medio. En una carta histórica en el 2020, las FARC admitieron, fuimos nosotros, y sí, lo querían muerto, porque su voz les dolía más que las balas. Capos que se colaron en las listas de la FARC. El guerrero. He visto este país levantarse muchas veces. Con este potente video, Vargas Lleras salió de su silencio por un momento para mostrarle al país que seguía en pie. En su libro, Hacer cumplir, avanzar, dejó un pensamiento demoledor que lo describía. Ya me gasté las 10 vidas del gato, pero mientras tenga voz y tenga vida, mi único compromiso será seguir cumpliéndole a este país. Al final, la historia de Germán Vargas es la historia de un hombre con ideas y carácter que se negó a ser silenciado. Gracias. Germán Vargas Lleras será recordado como un enérgico defensor de la institucionalidad y la democracia. Defendía nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Colombia, María Camila, y le preocupaba los cambios que estaban proponiendo algunos sectores políticos. Él defendía mucho lo que era la vía constitucional, que fuera a través de actos legislativos. Él tramitó mucho como senador, pero en la última entrevista que dio aquí en Noticias Caracol, le siguió la cuerda al presidente Gustavo Petro con su propuesta de constituyente. Escuchen. Fue una amenaza directa al Congreso. Ya lo había hecho en el pasado, de que si el Congreso no le aprobaba sus nefastas reformas, apelaría a una constituyente. Fue cuando yo advertí eso y le propuse a los colombianos, cojámosle la caña, montémonos entonces en una constituyente para evitar que siga amenazando y amedrentando al Congreso y a la opinión pública, porque cada vez saca el expediente de la constituyente como si eso nos atemorizara.
Le voy a decir lo que la Presidencia de la República publica sobre lo que es y lo que no es una asamblea constituyente. Dice el gobierno. Según el gobierno. La asamblea, sí, el gobierno. Dice la asamblea constituyente no es reelección, no es evitar que las reformas se hundan, no es cambiar la Constitución. Sí es garantizar la salud, el agua potable, la educación, sí es redistribuir la inversión pública hacia los territorios y sí es establecer un sistema judicial. Usted claramente le creyó al presidente para subirse al bus, digamos, en este juego, digamos, de la oportunidad política de mostrar otra cara de la oposición diciendo no nos oponemos, al contrario, vamos ahí. ¿Usted le cree que es para eso y no para lo otro? No, todos sabemos que de tiempo atrás, y el presidente lo ha dicho, que su mandato tiene que perpetuarse por varios periodos. Para abordar los problemas que usted menciona, que no. Para abordar los problemas que usted menciona. No, lo menciono yo le leo lo del gobierno. En el Congreso, pues varios proyectos, el de reforma a la salud, el de reforma pensional, el de reforma laboral. O sea, que usted considera, o el doctor Petro considera que ya va a renunciar al trámite legislativo para apelar una constituyente. Pareciera no que... fue lo que dijo el domingo en la entrevista del Tiempo, cuando le preguntaron que si la constituyente era precisamente para discutir los temas que había presentado al Congreso, y claramente dijo que no. Que no, porque la agenda la pone la gente en unas constituyentes que ya se está creando él en esa gira por la costa diciendo esta es la constituyente. Qué oportuno acompañarlos hoy. Claro, por una razón. A ver si es... Porque no estamos hablando de la misma constituyente del día viernes, sino estamos hablando de otra constituyente inconstitucional, que es la misma que creó Maduro, apelando a sectores y asignando a dedo el número de Doctor Vargas, bajándose usted ese globo inicial, el que decimos que mutó a esto que usted dice que se teme que puede terminar, ¿qué va a hacer usted? Pues no, pues oponernos, porque eso es inconstitucional. ¿Convocar a la gente? No, segmentar una constituyente, no seguir el procedimiento previsto, como le repito, en el artículo 376. Eso es un mecanismo distinto al que la Constitución del 91 previó. Pero más allá del temor que usted tiene, doctor Germán, ¿en qué se basa, para estar un poco claros, en esa percepción suya que tiene, que en eso está mutando la propuesta del presidente? Porque ayer y antes de ayer claramente expresó que esto no era para que los partidos políticos ni las instituciones se convirtieran en constituyentes, sino para que campesinos, pescadores, empleados, servidores públicos la integraran. La misma fórmula de Maduro. ¿Por qué no avanzamos? Es decir, si uno quisiera avanzar, claro, usted dice, el que tiene que avanzar es el gobierno porque es el que está en el poder, pero en el caso de la clase política, yo hace rato no veía a tantos opositores de un gobierno y amigos de un gobierno de acuerdo en criticar cuando usted le cogió la caña al presidente. Ya sabemos que es un globo, mutó. Demos un paso adelante. ¿Qué hacemos? Desenmascararlo. Claro, ¿qué hacemos Mucha ahora? gente creyó. ¿Qué hacemos porque ahora? El comportamiento de las redes indica eso. Mucha gente creyó que era que yo salía a apoyar al doctor Petro en su constituyente. Ah, no, muy ingenuos quienes creyeron eso. No, y lo que yo salí fue a desenmascarar ese chantaje permanente al que tiene sometido al Congreso y al país, entre otras cosas porque el doctor Petro cree que es el único que tiene interlocución con los colombianos y eso no es así. Ahora alguien tenía que decirle las verdades, ¿no? Porque es que llevábamos mucho tiempo que constituyente. ¿Quién le teme a una constituyente? Pues no seremos nosotros, porque aquí hay millones de colombianos que piensan que esto va muy mal. Millones de personas que creen que la economía no avanza, que encuentran que la vivienda, que la infraestructura están quebradas, que la salud va cayendo. Pero para eso toca esperar los procesos electorales, ¿no? Ayer vimos cómo el sector petrolero y gasero ya está resintiendo todos los anuncios de este gobierno. Sin lugar a dudas podemos decir que el legado de Germán Vargas Lleras hoy dio su primer resultado.
unir a Colombia, porque acá en esta catedral estaban todos los sectores, partido de izquierda, de derecha, de centro, sectores diversos, y 4 expresidentes con pensamientos distintos, pero que coincidieron en que la enseñanza política, el legado de Germán Vargas Lleras va a tener un papel fundamental en el futuro del país. Resaltan todos también que tuvo todas las cualidades para ser presidente de Colombia, el gran sueño que nunca logró. Se fue de esta manera entonces el gran estadista de su generación, volcánico en su comportamiento, cerebral para sus decisiones, y dicen que deja un legado escrito también en sus libros y en sus diversas columnas, varias columnas que escribía con tanta dedicación en el diario El Tiempo, que son una cátedra de infraestructura y de gestión pública. Luis Eduardo. Ya hoy Germán Vargas Lleras descansará en Campo Santo, en el norte de Bogotá. Paz en su tumba. Para usted, ¿cuál fue el mayor aporte de Germán Vargas Lleras para el país? Lo leemos en @noticiascaracol. A la 1:10 p.m. cambiamos de tema para hablar del periodismo regional, el mismo que ejercía Mateo Pérez, el joven asesinado en Briceño y que es constantemente objeto de amenazas. En los últimos años se han documentado 387 agresiones según la FLIP. Hablamos con varios comunicadores que ejercen esa labor incluso con chaleco antibalas. En sus publicaciones de la revista digital El Confidente, Mateo, quien era el director, publicaba temas de denuncia social, corrupción administrativa, política y orden público. La indiferencia de la administración con el caso de la casa abandonada fue la última publicación del periodista asesinado. Y es que la labor que hacía Mateo de periodismo local es tan difícil que poco se habla de ella. La exposición, al no tener un medio reconocido de respaldo, es uno de los aspectos que más dificultades puede representar para la seguridad de quien valerosamente lo ejerce. Ejercer el periodismo en el norte de Antioquia es un riesgo, es tirarte a la olla que tiene agua caliente. Desde el año 2022, la Fundación para la Libertad de Prensa ha registrado 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados. Eder Navaez es una de las víctimas, trabaja en NP Noticias de Caucasia con chaleco antibalas y casco. Actualmente tengo 23 denuncias por amenazas ante la Fiscalía por parte de grupos armados ilegales y de políticos corruptos que trabajan de la mano con estos delincuentes. Y no solo son actores armados los que intentan censurar la labor del periodista. También, en algunos casos, las amenazas vienen de la misma comunidad, dice Víctor Hugo Obando, de Conexión Sur, un medio regional en el suroeste antioqueño. De hecho, las amenazas que hemos tenido, digamos, las recriminaciones que se nos han hecho vienen tanto desde el ciudadano de a pie, que se muestran desacuerdo con la información que tratamos de hacer o de cubrir de manera objetiva. Según cifras, con el reciente caso de Mateo Pérez, el país registra 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde el año 1977. Antioquia es uno de los departamentos que más suma a esta lista con 22 casos. 1:12 p.m. En más noticias Caracol del día, el Consejo de Estado frenó la entrega de la totalidad de los dineros que el gobierno pretendía fueran trasladados desde los fondos privados a Colpensiones. ¿Qué quiere decir esto, Rocío Franco? Pues estamos hablando que se frenan los 25 billones de pesos y todo porque el Consejo de Estado emitió una segunda suspensión provisional de los 5 billones que no se habían definido. Estos son 5 billones relacionados con las prestaciones sociales, con las pensiones de las personas que se pasaron en el fondo privado a Colpensiones. Ha señalado el gobierno nacional que rechaza esta nueva determinación del Consejo de Estado que inicialmente había suspendido los 20 billones, hoy los 5 billones, y señala el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo que esta situación pone en peligro el pago de las pensiones. Por lo pronto el Consejo de Estado va a tomar alguna determinación de fondo y dice que hasta que lo haga se tomará una determinación sobre cuál deben ser los destinos de estos dineros, pero ya con un fallo en firme.
1 de la tarde de 27 minutos, gracias por continuar con nosotros. Hoy el avión Colombia aterriza a más de 500 kilómetros de Bogotá, en Saravena, Arauca, frontera con Venezuela. Un territorio que durante años ha sido de tensión y de resistencia entre su gente, entre el conflicto armado y la esperanza de sus pobladores. Hasta allá llegó nuestra periodista Marcela Pulido para retratar la belleza de este territorio y la pujanza de su gente. Hola, nos encontramos en el emblemático puente sobre el río Bojabá, aquí en Saravena, a escasos pasos de la frontera con Boyacá. Pero aquí existe una curiosidad geográfica. A mi derecha ustedes pueden observar el vecino país de Venezuela. A mi izquierda está la cordillera oriental, es el hogar de aves exóticas y de fauna que lo utiliza como refugio. Pero aquí en Saravena hemos descubierto una maravilla natural. Es un grupo de campesinos que nos van a mostrar su experiencia sobre ecoturismo. Vamos a observarla y a vivirla a continuación. A escasos 15 minutos la carretera deja atrás Saravena y se asciende por el piedemonte hacia la finca Las Delicias, nicho ecológico de Nelfi Taján. Aquí comienza el llano. De para allá comienza el llano y aquí ya comienza la cordillera oriental. Reconocido ganadero de la región que cambió su hato por el mundo asombroso de las aves. ¿Esta es su casa? Sí, esta es mi casa, bienvenidas. Aquí tenemos El corredor de entrada a su casa se convierte en un museo. Nuestro canasto, catabre. Ajá. ¿Sí? Catabre. Catabre. De utensilios. De solucionar agua. Sí. Sin energía, sin la pura energía de estar alimentado. Reliquias familiares que evocan la vida de los colonos araucanos de los años 60. Pero aquí la mayoría de la gente llegó al ansia de la madera. Nelfi, hijo de colono libanés, es uno de los 51 hijos que dejó esparcidos en la ruta el comerciante Genaro Taján, que llegó desde Cartagena hasta Saravena para echar raíces. ¿Usted se crió acá? Sí, yo me crié en esta región, aquí en Puerto Nariño, llegó mis padres en la colonización y ahí nacimos y ahí nos criamos. Zona de descanso. La casa paterna de zaguanes amplios y muros coloridos Este es nuestro confort acá de... acoge con hamacas que arrullan al visitante con el trinar de las aves. Yo me paro y mido toda vida por todos los lados. Un sonido que se mezcla con el murmullo de las mujeres colmena en el continuo movimiento entre ollas, bandejas y mesas por servir. Son los preparativos de mediodía para recibir a los visitantes. ¿Cómo Así se es. conocieron? En el camino. Ellas pajareando y yo las criticaba, viejas sinvergüenzas, locas. Yo necesitando una en la finca y mire, poco desocupadas. Ellas son las culpables que le cambiaron la vida al curtido ganadero. La idea es recuperar lo que se deforestó con el tiempo, entonces dentro de lo de nosotros estaba sembrar un arbolito y apadrinarlo para que él creciera. ¿Cómo cambia usted? ¿El ganado? Por pájaros. ¿Por pájaros? Sí, me encuentro en un grupo, unas señoras que habían estudiado guianza turística y se habían inclinado por la parte de avistamiento de aves. Entonces un día me llamaron para que pidiera un favor para llegar a la finca, hacer un sancochito y que para mirar las aves que en la cara. Yo pues hágale, ahí está la casa, no hay ningún problema. Mis compañeras, de hoy en día con mis compañeras, fueron las primeras personas que miraron esa cuestión de turismo en la región, que vamos a hacer turismo. Yo las criticaba, pero hacer turismo en Saravena. Y dijeron, no, de naturaleza, pero uno así no valora lo que tiene. Cuando uno sale, mira su territorio con otras personas. No, hombre, yo tengo en Saravena un poco de cosas buenas. A Nelfi, la pandemia lo cogió para bien en aislamiento obligado y la contemplación de la naturaleza que lo rodea, dice, le cambió la mente a sus 60 años. Ya cuando me trajeron fue a un profesor, a un ornitólogo de Manizales, empecé a la curiosidad mata al gato, dice el refrán, pero ahí vamos. Vamos aprendiendo a estudiar las aves. Y entonces mezclamos ganadería con avistamiento de aves con turismo.
Es un refugio campesino ecológico enfocado en la observación de aves. Tenemos más o menos unas 450 aves registradas aquí en la vereda. Hoy Nelfi es un sabelotodo de pájaros. Los cataloga por su nombre científico, sus comportamientos. Le genera un ecosistema arborizado según su especie para que aniden y se alimenten a gusto. Las Delicias es frecuentada por visitantes nacionales, extranjeros y locales. Mis niños, ¿cómo están? Los excursionistas preferidos son los pequeños de las veredas vecinas. Se les suministra una dotación especial de exploradores de campo. Se les dota con los escasos binoculares que le han donado. Son la herramienta de enseñanza más valorada por las mujeres guías. Vámonos, mis amores, eso sí. Van saliendo de la casa finca en fila india, guiados por las cooperantes campesinas. Son madres de hogar que asumen esta tarea. Vamos a ir a mirar unas tangras que están por allí. De enseñarles el mundo de las aves que predomina en la región. Miren lo que hay allá. Ellas y Nelfi conformaron una cooperativa hace 6 años. De la observación real a los libros. Ella vuela 3.000 kilómetros mar abierto, un solo empuje, ¿yo? Y las aves migratorias vienen del polo norte y del polo sur. Les voy a mostrar una ave que viene del polo norte, que es migratoria, se llama migración boreal. Miren esta ave que es rojita y se llama piranga rufra. Hoy observamos una ave muy bonita que se llama la garza silbadora. Acá tenemos tucanetas, estas son más pequeñitos que los tucanes. Donde entusiasmados buscan identificar las especies. Es un juego de intercambio de saberes. Queríamos mostrar como lo bonito que tenemos en sí como municipio y pues con ellos es genial. O sea, uno aprende más de ellos que ellos de nosotros. Entonces es genial trabajar con niños. Eso se llaman barranqueros y lo tenemos en nuestra quebrada La Pava. Infaltable, la quebrada La Pava, vecina a Las Delicias. Y esta quebrada es la que pasa por el municipio de Saravena. La diversión empieza al cruzar su rústico puente colgante y culmina entre aguas cristalinas. Ellos están muy felices y se van felices. El fin de la excursión es conocer el vuelo de las aves, cómo se diferencian unas de otras y por qué se debe preservar su hábitat. Las aves hacen un papel muy importante en la tierra. Refugios para, por ejemplo, tener ADN de las aves, por si alguna se extingue, tener las muestras y, si es posible, volver a crearlas. Recostadas en un viejo samán, el árbol emblemático de Saravena, 3 niñas comparten su experiencia. Vi la torcaza, la guacharaca, un pajarito de color amarillo oscuro, amarillito con un blanquito y negrito. Pajarito amarillo claro con negro. Yo vi un pajarito que tenía amarillo clarito, un verdecito y un negro que estaban en las cuerdas de electricidad y encontré más amigos. El galope de los caballos es una aventura más sobre la llanura del Sarare. Era la putrazaina, la flor de la llanura, caballos y potrones. Aquí los jinetes son familia y libremente se canta a las querencias de una cultura llanera. La enseñaría a querer, la enseñaría a llevar el freno y el bozal. Nelfi está mostrando su legado, que atraviesa generaciones de los hijos a los nietos y ya alcanza su bisnieta. Le ha puesto al turismo porque ellos tienen que, es un renglón económico que se le mira a futuro. Entonces ellos deben seguir con ese legado. Un amor profundo por su tierra que también le ha hecho pasar congojas. A veces me da tristeza porque las aves ya no encuentran comida. Entonces hemos deforestado muchísimo el medio. ¿Usted ha llorado su territorio? Sí, muchas veces lo he llorado, claro. Muchas veces, sí. ¿Bajo qué situación?
El orden público, me entristece mucho lo que sucede. El orden público me manda la autoestima y la moral al suelo. En este momento que estamos en víspera de elecciones, sea el gobierno que quede, ¿usted qué pediría? Esto, la paz de todos nosotros, sobre todo en el campo que hemos sufrido muchísimo, por muchas cosas, por la violencia, por el olvido estatal. Al caer la noche, el infaltable remate llega alrededor de una fogata llanera, entre bebidas calientes y rondas de cantos repentistas. Las damas una con otra comentaban secreteado acerca del viejo criollo bailarín enamorado. Cuando se fajó en el arpa contar contrapunteado verso, verso macho macho, qué viejo tan apretado. Con el ejemplo de un campesino que lucha por su tierra, nuestro vuelo cambió de rumbo hacia un nuevo destino. Llegan con alegría de quien sabe que la unión es su mayor fortaleza. Son las cacaoteras de Saravena. Ellas sembraron, cuidaron y hoy van a recoger el fruto de su cosecha. Saben que son invencibles. No importa el peso que arrastren en la carretilla, porque hoy van cargadas de esperanza, no de miedo. Yo de aquí me fui cuando me tocó irme desplazada. Aquí mataron a mi mamá, me quedaron mis hermanos, me tocó irme con mi marido, con mis 3 hijos, mis 4 hermanos y una sobrina, porque a mi mamá la mataron sin tener enemigos, sin saberse quién fue ni nada, que si nosotros seguíamos acá nos iban a pasar lo mismo. Detrás de cada rostro de mujer hay una historia de violencia por sanar. Y señora Ana, ¿por qué usted decide volver a Saravena? Porque aquí se quedaron las fincas, aquí se quedó el ganado, aquí se quedó todo. Pero la tierra que heredó era pura piedra y agua, una reserva natural que no se toca. Ana era una campesina a medias, con el saber en las manos, pero sin tierra donde sembrar. Ahí fue cuando las conocí a ellas y empecé yo a hacer lo que ya sabía desde niña. Y a transformar cacao, transformar el cacao, sí, que ella lo compraba seco, entonces lo tostaba, lo molía y lo hacía en bolitas y lo empacaba y lo vendía. Encontró su salvación en la unión con ellas. Unas siembran, otras cosechan y Ana, como otras, le dan alma, corazón y vida al chocolate. Uno tiene 2 razones, se entierra o florece, retoña y florece y echa frutos. ¿Y usted en qué punto está? Yo no me quedé enterrada, porque si me entierro ahí me muero y ahí me quedo. Lo que para muchos es faena, para ellas es una terapia. El desgrane colectivo es el espacio donde comparten dificultades y prolongan sus sueños. Para mí el cacao lo ha sido todo. Yo desde muy niña, ese era mi oficio, mi bienestar, mi familia, el bienestar de mis hijas que han sido estudiadas, han sido profesionales, todo con el cultivo de cacao. El Dadaza lleva sangre marrón de chocolate, pero también lleva el luto. A los 12 años quedó huérfana. A su madre la asesinaron saliendo de esta misma finca. A los 10 años perdí a mi padre. Después, a los 2 años, mi mamá muere, la matan. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo 3 hijas. Y sigo trabajando con el cacao porque es mi sustento. Lo que empezó como un pacto de supervivencia entre 3 amigas en Saravena, hoy es un ejército de 67 mujeres. Algunas son productoras de cacao, algo otras tienen sus propios emprendimientos y algo otras transforman cacao. Elda va desgranando la pulpa jugosa del fruto y va hablando de urgencias. Por ahorita, urgente es un terreno para nosotros tener nuestra propia fábrica de cacao, las máquinas que ya tenemos. Lo que queremos es formar una empresa grande donde generemos empleo, donde empoderemos a las mujeres que debemos trabajar y darle ese valor agregado. Eso es lo que nosotros queremos. Las almendras se protegen en la Casa Elba, una ingeniosa estructura de secado solar, diseñado para proteger la cosecha. Este es nuestro producto, mire, producto de chocolate.
Ya esto huele a platica, huele a chocolate de mesa, huele a tortitas, huele a brownie. Esto huele a todo rico. Chocolate es la bebida de los dioses y la bebida de nosotras las mujeres del campo. El cacao araucano es un producto de exportación. Su suavidad lo llevó a ser 2 veces seguidas ganador internacional en Europa. Y quisieron demostrar que las mujeres, más que estar en casa y ayudar en esas labores, pueden darse a conocer a través de la transformación de su producto, del cacao, del chocolate. Paola la llama a sus mujeres. Hace 10 años conoce sus historias, sus esfuerzos, las capacita y está dispuesta a crecer con ellas en la industria cacaotera. Mujeres, cacao es pasión. Pasión con sabor y aroma. Aquí instalaron su fábrica. Están en alquiler. Tuestan el cacao. Verifican constantemente la temperatura evitando que el grano se queme. Trituran y refinan. Van cuidando con celo la finura adecuada del chocolate. Esto es lo que nos representa, esto es lo que nos genera orgullo para nosotras como mujeres del municipio de Saravena, del departamento de Arauca, que nos engrandece. Teobroma cacao, en griego significa alimento de los dioses, pero aquí en Saravena es mucho más que eso, es un cultivo de paz. Esta tierra no tiene la culpa. Esta tierra es una tierra prodigiosa. Esta es la tierra que fluye leche y miel. Aquí nadie podrá decir que Saravena se fue y aguantó hambre. Son hijas de la guerra que decidieron ser dueñas de su propio destino. Hoy endulzan el futuro de toda la región y piden apoyo a los gobernantes para tener un terreno propio donde instalar la fábrica de sus sueños para seguir creciendo. Este viaje no lo hemos hecho solos. Estamos acompañados por el equipo de Caracol en Vivo. Ellos han elaborado una maravillosa pieza donde la gente habla del amor por la región, también de sus necesidades y lo que pedirían a un próximo gobierno. Saravena fue donde nací, donde me crié, aunque a veces Dios se manche de violencia, pero hemos estado aquí con ganas de superar para sacar a nuestro Saravena adelante. Para mí Saravena tiene muchas culturas y muchas cosas que mostrar. Tenemos el cacao, tenemos nuestros ríos que son espectaculares para venir a refrescarse, para venir a pasar un tiempo agradable. La primera canoita que hice, había era un árbol ahí al frente, un árbol de mango grande. Y ahí debajito coloqué 4 palos y ahí armé la primera canoa. Mi trabajo es importante porque un lado es el sustento de mi familia y el sustento también para más personas de la vereda, del departamento de Arauca. No solo tallamos la madera, sino que también todo el futuro de la región, de aquí, de Saravena, del departamento de Arauca, que viven a las orillas de los ríos. Para mí construir una canoa es la felicidad de una familia que va a tener un sustento. Es lo que lo llena a uno de alegría, que está haciendo un trabajo bien hecho. Mi padre la violencia me lo quitó, entonces él ha sido como ese segundo padre que me ha ayudado a sostener, digamos, este camino en la vida. Saravena tiene muchos sitios turísticos, que es un lugar bonito, un lugar hermoso para vivir, para compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos. Eso no es como pintan el Tigre, que es pura violencia, no, es una región muy buena, tiene sus ganaderías, lo mismo el cacao. Le aconsejo a muchas personas que vengan y conozcan Saravena, conozcan lo bonito que es el campo. Al nuevo presidente, que tenga en cuenta más a nuestro departamento Arauca, que nos tienen muy abandonados. Uno pide es ver al campesino que vive del sustento. Que no queme los sueños de los jóvenes, que les ayude a emprender. Saravena para mí es como un renacer de las cosas que a veces se vivieron en el pasado. Ahorita pues la verdad que hay muchos sitios para uno visitar. Denme a venir a conocer. Ya no se está acabando, lo dice aquel que nunca ha sido llanero.
y he venido a desmentirlo, porque ahora es cuando se trabaja de vaquero. Esta fue Saravena, abuelo de pájaro, porque el país se construye desde las regiones. Dos de la tarde, 14 minutos. Gracias por seguir con nosotros. En alerta se encuentran las autoridades ante el aumento de mujeres colombianas que terminan en las garras de tenebrosas bandas de traficantes de personas. En las últimas 2 semanas, cerca de 20 víctimas fueron rescatadas en un reciente operativo realizado en 5 países de Europa y América Latina. La mujer que ustedes ven, acostada y conectada a una bolsa aparentemente con suero, en realidad está drogada y secuestrada en una casa de Ecuador. La mujer llegó hasta esta vivienda, según su familia, por los engaños de un hombre ecuatoriano que habría conocido en redes sociales. Ella me dijo, me resultó una oferta de empleo muy buena. ¿Y en dónde? Ella me dijo, en Ecuador. Yo sí le dije, ¿usted cómo se va a ir para por allá, Julie? ¿Conoce ese muchacho? Me dijo, no más, yo lo conozco, pero por TikTok. Él la convenció, le dijo que por allá habían muchas oportunidades de empleo, que por allá se ganaba muy bien. Llegó a Ecuador y se encontró con alias Kevin. Los primeros días ella se comunicaba muy seguido y ya por ahí como al mes ya dejó de comunicarse. Yo le escribía, nada, no le llegaban los mensajes, le marcaba, rechazaba la llamada. Tras casi 3 meses de silencio, Julie de nuevo se comunicó con su familia. Del celular de este personaje y me dijo que era que se le había dañado el celular. Hablaba muy enredado. Hasta yo le dije, ¿usted qué le pasa? ¿Usted por qué está hablando así? ¿Es que está borracho o qué? Se me colgó y ya. Le colgó, aseguran, porque alias Kevin, su reclutador, la habría descubierto hablando con la mamá en Colombia. Pero antes de colgar, Julie advirtió a su mamá sobre lo que en realidad le estaba pasando. La llamada fue grabada por la familia. Ahí viene Chuchapegame, el hijo de p***, que colombiana de mierda. Y ya sabe, mía, que si yo no aparezco por acá fue él. Porque ahorita aquí habían unos manes y que es que amenazándome ese estúpido. Vea, grave se las asqueroso y huevo. Aseguran que tras colgarle la llamada, el captor le dio una nueva golpiza. Días después, Julie se comunicó de nuevo y pidió a su mamá que la rescataran. Que ella se quería venir, pero que la tenía amenazada, que la tenía vigilada. Ese día que ella se iba a volar y ahí fue donde le lastimó el pie, le hirió la mano para que ella no se volara. Le dije yo, mija, vea, si usted quiere que yo le ayude, mándeme la ubicación antes de que ese pelado se despierte. Doña Gloria recibió la ubicación donde tenían a su hija y denunció el hecho al Grupo contra Delitos Sexuales y Familia de la Dijín, que con la policía de Ecuador pusieron en marcha el operativo de rescate en el vecino país. 45 minutos después de la denuncia de Doña Gloria, la policía de Ecuador llegó a la casa donde Julie, de 29 años, permaneció encerrada por casi 2 meses. ¡Al piso, al piso! En el sitio detuvieron a un sospechoso y rescataron a Julie. Estaba en una habitación conectada a estas sustancias a través de un suero, estaba en estado de inconsciencia, lamentablemente razones por las cuales se le trasladó hasta una casa de salud para que reciba la atención médica en primera instancia y posterior una atención psicológica. Fue víctima de una explotación sexual. Durante el operativo, otro señalado secuestrador huyó, se enfrentó a tiros con los uniformados de Ecuador y terminó capturado. Lo identificaron con el alias de Kevin, sindicado de ser el jefe de una banda de traficantes de personas. Pero la operación no fue solo en Ecuador. Ese mismo día en Chile, la policía local rescató a otra colombiana, también víctima de trata de personas, al parecer de la misma banda que operaría en varios países. La mujer en Chile, de 25 años, aseguran, habría llegado a Antofagasta, también engañada. Fue contactada para hacer un trabajo de modelaje. Y cuando llega a Chile se da cuenta que las condiciones laborales que le habían ofrecido en un instante eran totalmente contrarias y específicamente enfocada a lo que es el comercio sexual, y logró, gracias a Dios, ella zafarse en un momento, lograr dar aviso.
Asimismo, en España, la policía local rescató también a 8 mujeres colombianas víctimas de traficantes humanos. Hay 5 detenidos y 8 víctimas liberadas. Entre el registro hay bastantes sustancias estupefacientes, tusi, cocaína. Dentro del mismo piso existe un call center, donde hay una persona encargada de estar recibiendo llamadas. Directamente el consumidor exige nacionalidad, color de piel, formas, y luego estaban controladas por una pareja de colombianos. Los operativos en España, Chile, Ecuador y Francia, entre otros, fueron coordinados desde Colombia, donde también fueron capturados otros 3 señalados traficantes de personas. Escuchen el impactante número de colombianas que cada mes caen en las garras de los traficantes. Entre 300 y 400 mujeres mensuales, que una de las ciudades con mayor número es Medellín y Pereira. Colombia está en el top de los 5 países que viene siendo afectado con este delito de trata de personas. Siempre hemos visto el narcotráfico y la minería ilegal como una fuente de financiación importante, con un músculo financiero para estos actores criminales, pero ya empezamos a ver que la trata de personas empieza a estar dentro de los top de esos 3 delitos. Una situación que doña Gloria no quiere que vivan más mujeres. Uno no les dice las cosas por molestarlos ni por joderles la vida, sino que uno siempre quiere el bien para ellos. No, que no se metan en esas redes sociales, que eso no, como les repito, no trae nada bueno. Para salvar la vida de más mujeres víctimas de este delito, la policía habilitó el número celular 314-357-7913 y el 01-8052-2020. A punto de cumplirse un año del atentado que le costó la vida al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona habló de lo que han sido estos meses para ella y su familia, sobre todo para su hijo Alejandro, por la ausencia de su padre. Además habló de la realidad política que vive el país y contó detalles de por quién va a votar en las elecciones. Aquí una parte de su diálogo con María Lucía Fernández. María Claudia, comencemos por decir cómo ha sido el día a día después de este proceso, ya casi a un año de la tragedia del atentado y 2 meses después la muerte de Miguel Uribe. Pues mira, la verdad es que la muerte de Miguel generó un impacto demasiado grande en nuestra familia. La ausencia de Miguel nos obliga a replantearnos todo, ¿no? A replantearnos la vida, el futuro, lo que queremos. Y pues cuando una persona muere, también mucho de uno se muere con esa persona. ¿Cuántos años tiene Alejandro ya? Alejandro cumplió en noviembre 5 años. 5 años. ¿Y cómo ha sido la vida de Alejandro? Yo creo que Alejandro tiene un gran dolor en su corazón, que para mí ha sido una de las cosas más duras de afrontar con él, y es, no pude despedirme de mi papá, que es algo que nos pasa a todos los que perdemos a alguien de manera repentina, bien sea violenta o por los avatares de la vida. Me hubiera querido despedir. Entonces, hace un par de noches, tal vez, cuando yo duermo a Alejandro, siempre saco a las niñas porque no dejan que se duerma, ¿no? Lo cogen a besos, lo desesperan. Entonces saqué a las niñas del cuarto, me acosté con él y estábamos rezando y me dijo, mamá, no me alcancé a despedir de mi papá. Entonces le dije, mi amor, pero tú fuiste a la clínica, abrazaste a papá, estoy segura que papá sintió tu amor. Y me dice, pero es que no me pude despedir de él. Y empezó a llorar. Mira, esto era un llanto desde el fondo del corazón. Me hubiera querido despedir de mi papá, quería despedirme de mi papá, era su papá. Y no tuvo esa oportunidad. Yo no podía ni hablar. Entonces las niñas entraron a mi cuarto y lo abrazaron y me ayudaron a acompañarlo en ese momento tan duro de nosotras también hubiéramos querido despedirnos de él. Pero así es la vida. Y es muy duro cuando tú tienes que decirle a tu hijo de 5 años, no te pudiste despedir de papá y ahora nos toca despedirnos de otra manera. Claro, a un año ya de todo lo que pasó, María Claudia, el presidente Petro
¿Ha tenido alguna manifestación de solidaridad en el momento o un año después? No, yo creo que al revés, lo que ha manifestado siempre el presidente es un irrespeto profundo, no solo por la muerte de Miguel, sino por la investigación. Tú puedes recordar esa cantidad de cosas que salía diciendo en trinos, que las personas que habían mandado a matar a Miguel estaban unas en España, después dijo que estaban en Dubái, yo no sé, es como una intención de desviar la atención de la investigación y pues eso ha sido una falta de respeto que muestra realmente la coherencia, la incoherencia del gobierno frente a todo lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Miguel Uribe hubiera sido un actor político muy importante en esta coyuntura de las elecciones del 2026, ¿cómo se lo hubiera imaginado? Yo creo que sin duda alguna, hoy Miguel estaría siendo el favorito para ser el presidente de Colombia. No me cabe la menor duda, razón por la cual la mataron. ¿Cuál va a ser su papel político para estas elecciones del 2026? Yo hoy decido en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos, yo decido apoyar a Paloma Valencia. Y te voy a decir por qué la quiero apoyar, porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático. Lo segundo es porque estoy convencida, tengo la plena certeza que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta. Y aquí hay un gran propósito como país y como colombianos, y es que tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente. Por la paz, por la seguridad, por nuestros hijos, por nuestros muertos, por nuestra historia y porque Colombia no siga siendo un país en duelo. Es que Colombia es un país que vive en duelo. Eso no puede seguir siendo sostenible en la vida. Es que no puede haber niños como Alejandro que sigan llorando la muerte a sus papás todas las noches, sin que nadie les tenga una respuesta de por qué los asesinan a sus madres. Eso no puede seguir siendo. Y en esta coyuntura, ¿su suegro qué? Que está también en esta contienda electoral. Claro, Miguel papá tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho, todas las credenciales para hacer lo que está haciendo. Yo creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero en este momento desafortunadamente no tiene una posibilidad por lo que los números nos están mostrando. Yo lo respeto, creo que ha sido un colombiano que ha tenido que cargar con el peso de la violencia. Él ha estado en esta silla y ha estado en la silla que nadie quiere estar, que es ver morir a un hijo de la manera como él lo vio. María Claudia recuerda el Día de la Madre con Miguel. ¿Qué le regaló Miguel ese día? Pues mira, mayo es un mes para mi familia muy especial. Cumplen 2 de mis hijas, María e Isabela cumplen años. Es el Día de la Madre y el 14 de mayo yo celebraría mi aniversario con Miguel. Justo el año pasado me hizo este libro, que es una belleza, María Claudia y Miguel, 2016, que fue el año que nos casamos, 2025, 9 años y contando. Quiere decir que este libro él lo hizo, me hizo una dedicatoria divina, mira, dice, amor, estas páginas son para que escribamos juntos nuestros recuerdos, nuestras anécdotas y nuestra historia de amor. Son los 9 años más felices de mi vida y este es solo el comienzo. Gracias por ser incondicional. Gracias por tu paciencia, gracias por haber creído en el amor. Veo estas fotos y confirmo una vez más que valió la pena luchar por la mujer que amo y seguiré luchando. Sueño con que sigas siendo feliz a mi lado. Gracias por la familia que tenemos. Te amo, eres el amor de mi vida. Escribamos estas páginas y las que nos faltan juntos. Entonces, mandé a imprimir unas fotos y después de cada foto había una página para que la llenáramos con los nuevos recuerdos. María Lucía Fernández, Noticias Caracol. A propósito de esta entrevista, la candidata Paloma Valencia respondió al respaldo político que manifestó María Claudia Tarazona. Aseguró que recibe ese apoyo con enorme gratitud, responsabilidad y respeto. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Valencia calificó el respaldo de Tarazona como el gesto más grande y conmovedor de esta campaña y recordó la relación política y personal que sostuvo con Miguel Uribe Turbay. María Claudia, querido, gracias por tu apoyo. Me conmueve el corazón.
Lo recibo con mucha humildad, pero con enorme responsabilidad. Yo sé lo que valía Miguel y sé lo duro que fue para este país volver a repetir que nuestros precandidatos presidenciales los maten los criminales, que nos quiten las posibilidades. Pero aquí estamos para traer todo eso de vuelta, para poder tener una Colombia donde nunca más haya viudas ni huérfanos, donde nunca más los violentos sean los que eligen. A esta hora en Noticias en Santa Marta, los resultados del Consejo de Seguridad realizado por parte de las autoridades departamentales, en donde se acordó la militarización del municipio de Pueblo Viejo, esto queda del norte del departamento del Magdalena, tras la masacre en donde perdieron la vida 4 pescadores, en hechos ocurridos durante el fin de semana en el corregimiento de Palmira. Las autoridades también indicaron que estará no solamente el ejército, sino también la policía investigando estos hechos. En las últimas horas también se le legalizó la captura por parte de un juez de control de garantía a las 5 personas que fueron capturadas, presuntamente responsables como este hecho y que al parecer hacen parte del Clan del Golfo. Las autoridades le piden a la ciudadanía poder investigar y también, por supuesto, denunciar a los otros 5 integrantes que son buscados en estos momentos y que al parecer hacen parte de esta banda criminal. A esta hora es noticia la solicitud de varios concejales de Cali para que sea reforzada la presencia de la policía al interior y alrededores del Centro Cultural de Cali, donde sesionan temporalmente porque presuntamente estarían siendo víctimas de amenazas a través de redes sociales. He mirado cómo ciudadanos que quieren hacer política a través de las redes están amenazando de incendiar esta corporación y de quemar a los concejales. Hay una amenaza real, presidenta, yo la invito a que usted como presidenta de la mesa directiva tome las acciones de defender esta corporación. Desde el Consejo Distrital de Cali anunciaron que hoy será instaurada una denuncia de tipo averiguatorio ante la Fiscalía General de la Nación. A esta hora es noticia que aparecieron y se restableció el contacto con las tropas del Batallón de Infantería de Selva, número 24 en el área del Retorno, en el departamento del Guaviare. La pérdida temporal de la comunicación obedeció a afectaciones en los sistemas de comunicación ocasionadas por las difíciles condiciones meteorológicas que se presentan en la zona. Señala una comunicación del Ejército Nacional que los militares se encuentran en buenas condiciones de salud y continúan desarrollando operaciones militares en cumplimiento de la misión constitucional en Colombia. A esta hora es noticia que la Supersalud impuso medida cautelar a la clínica Juan N. Corpas en Bogotá tras evidenciar fallas que, según la entidad, compromete la seguridad de los pacientes y la adecuada prestación de los servicios. Esta decisión fue tomada luego de una auditoría realizada en el mes de abril por parte de la superintendencia, quienes aseguran que encontraron almacenamiento inadecuado de medicamentos, retrasos en pagos de salarios a personal médico y registros incompletos en historias clínicas, entre otros. Como parte de la medida, la Supersalud le ordenó a la clínica corregir las fallas encontradas. Se le dio un plazo de 10 días hábiles desde el 5 de mayo para presentar un plan de mejora. Recordemos que la clínica Corpas había denunciado la semana pasada problemas financieros que afectaban su adecuada operación, especialmente en la unidad de cuidados intensivos. 2 de la tarde, 41 minutos. Un juez dejó en libertad a la ex consejera para las regiones Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La decisión fue proferida por vencimiento de términos. Sandra Ortiz permanecía detenida en la Escuela de Carabineros desde diciembre de 2024 en el marco de una investigación por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Ante este fallo, el presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, se pronunció. Es totalmente desafortunado que estas situaciones se presenten y estamos viendo que hay distintas interpretaciones en el conteo de los términos. Esto va a tener que revisarse realmente porque no podemos seguir teniendo distintas posiciones sobre cómo se cuentan los términos. Y yo invitaría a que, si esto es así, pues siempre se utilice el término que se vence en menor oportunidad. Y los movimientos empresariales más importantes de la jornada nos los cuenta Daliana Garzón de Negocios Dito.
En la movida empresarial les traigo noticias de Qatar Airways, de Tiendas de Uno y de Cementos Argos. Comienzo con Qatar Airways, que confirma su expansión histórica en América Latina con el lanzamiento de rutas directas hacia Caracas en Venezuela y Bogotá, Colombia, programadas para iniciar operaciones a partir del 22 de julio de este 2026. Con este movimiento, la compañía se consolida como la primera aerolínea del Golfo en establecer una conexión directa entre Oriente Medio y estas capitales latinoamericanas, rutas que le van a permitir a los pasajeros de la región conectar con más de 170 destinos globales. También les traigo noticias de Tiendas de Uno, que anunció que proyecta abrir más de 200 nuevos puntos durante este año, esto como parte de su plan de expansión en Colombia. De esta manera, la cadena de tiendas va a alcanzar más de 2.700 puntos distribuidos en 31 de los 32 departamentos de nuestro país, donde actualmente cuentan con más de 24.000 colaboradores. Además, el 83% de los productos que venden son de origen colombiano. Y finalizo con Cementos Argos, que fortalece su liderazgo en materia de sostenibilidad con una nueva patente en Estados Unidos, sumando un total de 13. Esta innovación permite sustituir el clínker por arcillas calcinadas, reduciendo drásticamente el impacto ambiental. El desarrollo ya ha sido validado con éxito en Colombia, donde la empresa reportó una reducción del 32% en sus emisiones de CO2. Hasta acá la movida empresarial. Los 26 ocupantes del crucero afectado por un brote de antivirus y están rumbo a Países Bajos a bordo de 2 aviones. El barco abandonó el puerto de Granadilla en Tenerife y emprendió su travesía hacia Rotterdam. Los pasajeros del crucero MV Hondius cuentan los minutos para volver a casa. La pesadilla para ellos, entre quienes hay ciudadanos australianos, termina hoy, desde el puerto español de Granadilla hasta Países Bajos. Estamos hablando de un buque que lleva muchas semanas que han estado en contacto con muchas personas, algunas han fallecido y algunas han dado positivo. Y por eso vamos a tener a las personas en cuarentena 42 días. Entre los primeros evacuados un día antes hay un estadounidense y una francesa positivos para el virus. La mujer presentó síntomas durante el vuelo y está en cuidados intensivos. El crucero se abasteció de combustible y víveres para su trayecto final. Su capitán resaltó el coraje de pasajeros y tripulación ante una experiencia difícil de olvidar. No podría imaginar navegar en estas circunstancias con un mejor grupo de personas, pasajeros y tripulación por igual. Nuestros pensamientos están con los que ya no están con nosotros. Y así luce la unidad de cuarentena en Nebraska, Estados Unidos, con una cama, un pequeño escritorio y una bicicleta eléctrica. En Reino Unido hay escepticismo entre residentes cercanos al hospital donde se aislarán otros pasajeros. Me preocupa que estén aquí, pero supongo que tienen que ir a algún sitio. La embarcación se encamina ahora con 26 tripulantes a Rotterdam, en Países Bajos, marcando el fin de una travesía que comenzó en Argentina, pero que al cabo de las semanas tomó un giro completamente inesperado. El presidente de Estados Unidos rechazó la contrapropuesta de Irán para terminar con la guerra. La calificó como estúpida y advirtió que el cese al fuego está en estado crítico. Donald Trump reaccionó con furia a la respuesta de Teherán y en sus redes sociales dijo que la contraoferta es totalmente inaceptable. Según información no oficial, el régimen islámico habría pedido a Estados Unidos una reparación por los daños de la guerra, el reconocimiento de su soberanía en el estrecho de Hormuz y el levantamiento de las sanciones económicas. Y en medio de esta situación, el presidente Trump viaja mañana a China para reunirse con el presidente Xi Jinping. Juan Camilo Merlano en Washington. ¿Qué se espera para este encuentro entre los líderes de las dos potencias? Margarita, y un indicador que deja en evidencia uno de los temas centrales de esta visita es ver la lista de invitados, quienes viajarán con el presidente Donald Trump, y la Casa Blanca hace algunos minutos publicó o compartió con la prensa esa lista. Aparece, por ejemplo, el presidente de Tesla, Elon Musk, el multimillonario. También está Tim Cook de Apple, ejecutivos del grupo Citi, Blackstone, BlackRock, Goldman Sachs. En total, 17 ejecutivos y presidentes de compañías tecnológicas, que lo que deja claro es que van en busca de sellar negocios. El presidente Trump, de hecho, hace algunos minutos habló sobre este viaje. En la previa dijo que, o reiteró más bien, que se lleva muy bien con el presidente de China, Xi Jinping,
que es un hombre maravilloso, que van a hablar de energía, de relaciones comerciales, y dijo que sobre Taiwán solo hablarían de eso si China decide introducir el tema, que recordemos, ha habido tensiones. El año pasado, a finales del año pasado, Estados Unidos aprobó una venta de armas para Taiwán por 11.000 millones de dólares, aunque cabe destacar que ese envío de armas aún no ha iniciado. También la visita se va a ver marcada por las tensiones comerciales. El año pasado hubo intercambio de aranceles de tanto de Estados Unidos hacia China como de China hacia Estados Unidos, y en estos momentos se encuentran en medio de una tregua comercial. Y también hablarán sobre Irán, aún más teniendo en cuenta que hace algunos días el ministro de Relaciones Exteriores de Irán estuvo en China precisamente buscando el respaldo del gigante asiático. Juan Camilo, gracias. Muchos temas en la carpeta. Colonos israelíes profanaron la tumba de un palestino de 80 años que había sido enterrado apenas el viernes. Solo horas después del funeral, los familiares tuvieron que sacar el cuerpo al ser alertados de que la fosa estaba siendo excavada. Un grupo de colonos israelíes comenzó a excavar una tumba en el cementerio de Azasa, al sur de la ciudad palestina de Jenin, norte de Cisjordania ocupada, obligando a una familia palestina a exhumar el cuerpo de su ser querido y llevárselo a otro camposanto. Cuando llegamos al cementerio encontramos que habían desenterrado la tumba y habían llegado al cuerpo. Intentamos todo lo posible, pero fue en vano. Llegamos a un callejón sin salida. Entramos y continuamos excavando. Seguimos desde donde ellos ya habían empezado a cavar. Terminamos de sacar el cuerpo de mi padre y lo volvimos a enterrar en otro cementerio. Según confirmó el ejército israelí, colonos israelíes son ciudadanos de Israel que residen en asentamientos construidos en territorios ocupados militarmente por tropas israelíes, principalmente en Cisjordania y Jerusalén Este. Han intensificado la violencia contra los civiles palestinos desde octubre de 2023, cuando Israel decidió atacar la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamás que desató la guerra. En los últimos meses se ha incrementado el uso de audífonos de cable por parte de celebridades del cine, música y deportes, lo que ha provocado incluso una nueva tendencia. Pero ¿por qué ha surgido otra vez este accesorio? Aquí les contamos. En medio de la era de los dispositivos inalámbricos y la conectividad total, una tecnología que muchos creían superada está volviendo a ganar terreno: los audífonos con cable. Según Circana, empresa líder en asesoramiento sobre comportamiento del consumidor, mercado y tecnología, los audífonos con cable tuvieron un aumento del 10% de ventas en la segunda mitad del 2025. De cierta forma, una tendencia que se ha dado en redes sociales y también a una especie de hastío de sobrecarga de tecnología y a estar hiperconectados. Y esto pues de cierta forma ha generado una tendencia entre varios públicos que no solo va desde un tema estético de economía, sino que también obedece a un tema de calidad de audio. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué el regreso de los audífonos con cable? La vida útil de los audífonos inalámbricos se va a determinar según la batería, al igual que con un celular. Después de, unos 5 años de estar utilizando usted activamente sus audífonos, por lo general la batería va a tener una vida útil más y más pequeña. Eso, pues definitivamente con estos de cable no pasa. ¿Qué sucede con los audífonos de cable? No hay pérdida de sonido. Además de eso, para quienes juegan videojuegos, para quienes graban videos, pues no hay una latencia. ¿Qué quiere decir que no hay latencia? Que no hay, digamos como tal, un retraso en la señal. Y la psicología también tiene un papel importante en las razones, pues estamos en medio de un fenómeno nostálgico con el pasado. Hoy en día vemos una generación Z que no está usando tanto las redes sociales, que quieren llevar, digamos, un perfil de vida distinto y por eso están llevando a nostalgia, digamos, a objetos que incluso muchos de ellos no usaron, como puede ser el iPod o estas cámaras de pronto con rollo. En un momento en que todo parece avanzar hacia lo digital, lo rápido y lo inalámbrico, los audífonos con cable demuestran que a veces la tecnología del pasado también puede volver. 3 de la tarde, 20 minutos. Continuamos con más Noticias Caracol del Día. En Armenia se realiza la 12ª versión de la exposición artesanal que cuenta con la participación de 160 expositores. 20 países participan e Indonesia es el invitado especial.
Doña Elena Izquierdo es una de los expositores nacionales, integrante de la comunidad arahuaca del resguardo Yéura. Cuenta que las mujeres de su pueblo aprenden a tejer desde los 6 años de edad. Entre los dedos, los tejidos con lana de oveja de la Sierra Nevada de Santa Marta se convierten en mochilas que cuentan una historia. Es importante de pronto que se sepa que cada una de las mochilas no está tejida por tejer solamente, ¿no? Sino que nosotras las mujeres arhuacas plasmamos pensamientos y plasmamos de pronto experiencias, vivencias cotidianas en cada uno de los diseños. También asisten artesanos y representantes de 20 países. Este año Indonesia es invitada de honor. Alberto Uribe es un bogotano que lleva 35 años entre Indonesia y Colombia. Conoce y destaca la artesanía que se produce en la nación asiática, en especial el tallado en madera. Lo que más representa es la madera, porque Indonesia es uno de los países que más madera tiene a nivel mundial, como la teca, el ébano, mahagoni, suar, son tipos de maderas que están catalogadas en algunos niveles como maderas preciosas. Espectacular, está muy variada, los productos están hermosos, una calidad espectacular. Esta feria de esta época siempre es muy bonita. La exposición representa la oportunidad de generar turismo, comercio y actividad cultural, así como 600 empleos directos e indirectos y en el último año más de 2.500 millones de pesos en ventas. 2.572 millones de pesos se vendieron el año pasado. Este año yo espero subir esa cifra a 3.000. Tenemos una irrigación económica que para nosotros es muy importante y es todo el impacto que se le hace a Armenia en cuanto a alojamiento, transporte, alimentación. La feria finalizará el 18 de mayo y se realiza en el Centro Metropolitano de Convenciones en el norte de Armenia. La Gobernación del Valle lanzó una convocatoria para 50 emprendedores que quieran aprender de comercio digital y potencializar su negocio. Varias empresas que han participado en el programa aseguran que se duplicaron sus clientes. Se trata de una oportunidad para que medianas y pequeñas empresas del Valle del Cauca puedan acelerar sus ventas con comercio electrónico. Este programa busca fortalecer y estructurar canales de ventas digitales mediante un proceso de formación, acompañamiento estratégico y ejecución práctica. Un programa donde 50 unidades productivas serán elegidas y acompañadas por más de 4 meses, enseñándoles con mentores expertos todo lo que tienen que saber para seguir acelerando sus ventas a través de canales electrónicos. Con el Hub de e-commerce se busca potenciar el crecimiento y desarrollo de las empresas vallecaucanas como la de Natalia Gaviria, que aplicó a la convocatoria pasada y hoy ya tiene el doble de los clientes en su empresa de lavado de colchones, cortinas, entre otros. Comenzamos siendo un negocio tradicional, de un nicho tradicional, y lo que hemos hecho es digitalizar este negocio, convertirnos en empresarios del Valle del Cauca a través del comercio electrónico. Esta oportunidad amplía el mercado, genera nuevos clientes y fomenta nuevas alianzas comerciales. Es genial porque para uno lo enriquece muchísimo conocer nuevas personas, nuevos emprendedores. Yo siempre digo que nuevas personas traen nuevas oportunidades. Me ha otorgado herramientas, pero aparte me ha puesto mentores, me ha permitido tener compañeros y la verdad, he tenido el alcance de preguntarle a personas que tienen experiencia, empresas que ya tienen años de formación para comenzar. Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de mayo de 2026 y se pueden realizar a través de las redes sociales de la Gobernación del Valle del Cauca. Estas fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quiere seguir los hechos del día puede conectarse a partir de este momento a nuestra señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Estas es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.